Hola, camaradas Shinokis. Hoy tenemos a Guillermo. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Hola Raúl, ¿qué tal? Muy bien. Pues bueno, como habréis visto, la semana pasada pusimos el vídeo que grabamos hace un par de años. Aquí aún seguimos vivos, no tan jóvenes. Y vamos a hacer la segunda mitad, justamente la parte en la que Fritz Lang va a Estados Unidos. Antes de comenzar, quería comentaros una cosa. Recordaros que la idea no es reventaros las películas, o sea, explicar todo, pero sí que considero que cuando haya que explicar cosas del argumento importante, lo haremos. O sea que si no habéis visto una película y no queréis que os la reventemos, pues en la descripción, aquí abajo, en la descripción, veréis que están los tiempos de cada película y podéis ir de una a otra. O sea, si hay alguna que no queréis, que veis que vamos a contar alguna cosa y queréis pasar a la siguiente, pues le dais al tiempo y automáticamente se pone en el tiempo de la siguiente película. Pues nada, nos quedamos con el momento en el que Lang, bueno, hablamos de una película en la que Lang ya estaba en Estados Unidos, de You and Me, que un poco la metimos un poco por el morro ahí, porque nos apetecía, y nos quedamos eso con la llegada de Lang de Francia a Estados Unidos. Eh, eh, en Estados Unidos, Lang nunca llegó a ser un cineasta realmente muy, muy, muy importante en el sentido de que nunca llegó a hacer grandes producciones, o sea, grandes superproducciones. De hecho, a veces se nota un poco negativamente en alguna película puntual que falta ahí un poquito más de presupuesto, pero sí que tuvo una carrera bastante larga y muy, muy interesante. ¿Tú qué piensas, Guillermo? Para mí, lo interesante de la carrera de Lang en América y algo que me gustaría remarcar mucho es que a día de hoy no hay duda de que Fritz Lang en América hizo grandísimas películas, lo vemos como un cineasta que tuvo una carrera en global espectacular, pero en su momento no se veía así. En su momento, la idea que había siempre es que Lang había sido el director más grande de Alemania en la era muda y parecía como que había la idea de que en Hollywood nunca estuvo a la altura de las expectativas. Como que la gente esperaba que hiciera otro Metrópolis, otro Doctor Mabuse, y nunca llegó a poder hacerlo, no porque le faltara calidad artística, sino porque nunca pudo llegar a manejar esos recursos. Y esa visión de que la etapa americana de Lang es tan buena como la alemana, que es lo que creo que hoy día pensamos todos los cinéfilos, y hay gente que prefiere una u otra, pero nadie niega que ambas son muy buenas, eso llegó sobre todo cuando se redescubrió su carrera americana en los años 60-70. Es decir, es importante cuando repasemos estas películas que tengamos en cuenta que la mayoría de ellas en su momento se veían como películas competentes pero menores. Y que el propio Lang, incluso al final de su vida, se lamentaba de que en Hollywood nunca llegó a hacer algo a la altura de lo que él quería. Siempre se quedó con el gusanillo de poder haber hecho, pues eso, un Metrópolis, pero en Hollywood, en la industria más grande del mundo. Y yo creo que a él le decepcionó haber llegado a la industria más grande y no haber podido reinar como reinó en Alemania. No obstante, siendo etapas muy diferentes, creo que ambas tienen cosas muy buenas y bueno, ahora lo veremos. De hecho, yo creo que es parte de la gracia, el hecho de que sean dos etapas tan diferenciadas y pasamos de un Lang que es casi megalómano, en el que hace películas enormes y muy espectaculares, a un Lang justamente pequeñito, pero que sabe utilizar muy bien los recursos que tiene. De hecho, a mí eso me gusta mucho de la etapa americana, cómo los recursos que tiene los economiza muy bien y los usa de una forma muy inteligente. Incluso muchos que aprendió en su etapa alemana. Por ejemplo, temas como la fotografía o el uso del espacio me parecen incluso más fascinantes en Estados Unidos en el sentido de que hace un uso mucho más integrado, mucho más naturalista, mucho como que quede natural, pero hay imágenes con una iluminación y con un uso del espacio brutales, sin tener ese punto espectacular que sí que tenía en Alemania, claro, evidentemente. Pues nada, pasamos entonces a hablar de las películas, si te parece bien. Sí, tanto. Pues mira, lo que hemos hecho ha sido dividir las películas, no de forma totalmente cronológica, aunque más o menos sí que podemos hacernos una pequeña idea de cómo va creciendo su cine en Estados Unidos. Las hemos hecho por familias temáticas, ¿no? A veces
hay grupos de películas de Lang que tienen cierta conexión, ya sea por los protagonistas, por los temas o por el tono. Eh, entonces hemos hecho como pequeñas familias temáticas dentro de su filmografía. Eh, empezamos con las primeras dos películas que hizo en Hollywood y lo hemos titulado como El dedo en la llaga, o sea, como películas que llega Lang desde Alemania y en vez de hacer películas cómodas o fáciles, y luego se preguntará por qué no lo petó en Hollywood, lo que hizo fue películas que criticaban la sociedad norteamericana, sus leyes, la violencia que había en la sociedad y que justamente lo que eran películas que lo que buscaban era que el americano se viera reflejado y viera reflejado la parte más oscura y terrible de ellas, ¿no? Las películas son Furia, del 36, y Sosi una vez, de 37. Y que eso, hacen eso. ¿Tú qué piensas de estas dos películas, Guillermo? Bueno, directamente te diría que de la etapa americana, estas dos películas son mis favoritas junto a una tercera que ya llegará. Es decir, me encantan y siempre me impresionaron mucho por lo que dices. Cuando las vi no conocía el argumento, no sabía nada de ellas, solo sabía que fue las primeras que hizo en Estados Unidos y claro, yo esperaba películas de suspense más o menos bien hecha para acomodarse a los estudios y me quedé de piedra al ver que lo primero que hizo el tío al llegar a este nuevo país, que la ha cogido como emigrante huyendo exiliado de Alemania, son dos bofetadas, pero bofetadas de verdad a la sociedad americana y a esa supuesta democracia impecable, que además me impactan por el tema, que ahora veremos cada una cómo lo aborda, pero también porque además hacen un retrato muy bien hecho de la sociedad americana y era un recién llegado y de alguna manera supo captar muy bien la manera de ser de los americanos, el tipo de personajes. Una de ellas sucede en un pueblo y muestra muy bien cómo es la manera de ser de sus personajes. Son películas muy americanas en la descripción del ambiente de los personajes, hechas por un recién llegado que eso, en lugar de estar agradecido por ese país que le ha acogido, que venía huyendo del nazismo, salió con algo así. Me parece algo fascinante. Pues sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas en todo. Pues vamos con la primera. La primera es Furia, es del 36. Lo que llama la atención de ella, para empezar, es que el reparto son dos actores que hoy en día son dos grandes clásicos, como Spencer Tracy y Sylvia Sidney. De hecho, Sylvia Sidney es una de las actrices que más trabaja con Fitland, que trabaja 3 veces. Quien le supera es Joan Bennett, que ya hablaremos, ya la veremos. Es una película que trata sobre Joe Wilson, un hombre que es un hombre humilde que trabaja, que monta una gasolinera con sus hermanos y que después de estar un tiempo sin su novia, viaja por Norteamérica para casarse con ella y, un policía, un alguacil, le para porque han secuestrado a una niña y es sospechoso de que pueda ser él, y sin realmente saberlo, ¿no? Entonces, en el pueblo se enteran y empieza a generarse no sé cómo llamarlo, el boca a boca, ¿no? El chismorreo, y se genera una turba que va a lincharlo a la comisaría y lo dan, y lo dan, o sea, y lo dan por muerto porque hay un fuego y lo dan por muerto en el fuego. Pero resulta que no. Y en ese momento lo que hace él es usar a sus hermanos y sin que ella lo sepa a su novia para acusar a un grupo de vecinos y que los acusen de asesinato. Porque si él estuviera vivo, si se supiera que está vivo, no sería por asesinato. Y él quiere que, que haya pena de muerte, que la justicia vaya al máximo contra los que lo mataron, porque si él sobrevivió fue por accidente y no fue o sea, se considera que no cambia para nada la gravedad de lo que hicieron, ¿no? Y además está rabioso, siente odio y rabia y quiere venganza, ¿no? Pues, bueno, Guillermo, te dejo a ti que comentes qué te parece. Bueno, yo creo que es una película realmente que sigue siendo hoy día muy impactante. Recuerdo cuando la descubrí hace ya muchos años,
que me quedé bastante boquiabierto y se la recomendé a un amigo también muy cinéfilo y también cuando él la vio nos quedamos los dos en plan de ¿qué ha sido eso? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿No? Porque es una sobre todo el inicio que da esa imagen tan idílica de Spencer Tracy, que es como el Ujú. prototipo de buen americano, con Silvia Sidney, la relación que tienen entre los dos tan idílica, con esos pequeños detallitos también cuidados, el perrito, o sea, es todo tan idílico que luego cuando de repente empieza el conflicto, que primero es por una pequeña confusión, que piensas, bueno, enseguida se resolverá la confusión porque es inocente, no le va a poder pasar nada, y ves cómo va escalando, escalando, y hay un momento en el que no se puede detener, te deja tan mal cuerpo, te deja tal sensación de que estamos en una sociedad que en el fondo la gente se deja llevar por las impresiones o por las emociones sin pensar, que es una película bastante pesimista en ese aspecto. Y creo que funciona muy bien en esas dos partes. Sobre todo Spencer Tracy hace un papelazo. Me encanta cómo al principio es tan encantador, tan humorista, tan simpático, y cómo luego se vuelve alguien tan amargado que solo quiere, que ya ni le interesa volver con su prometida, solo le interesa vengarse. Y creo que le han construido muy bien ese paso de, de ese héroe que es el prototipo americano que ha hecho a sí mismo con un futuro por delante a alguien amargado que solo quiere venganza. Sí, sí. De hecho, son como si fuesen tres películas en una. La primera, como dices tú, muy idílica, casi, casi como una película en la que, como si Lan quisiera que todo el americano medio se sintiera identificado con los protagonistas, tanto con él como con ella, porque ella es encantadora. O sea, sí. De hecho, Sí, sí, es Sylvia verdad. Sidney, en las escenas que comparten, incluso al final de la película, en el momento de clímax, Sylvia Sidney es que lo hace de maravilla, lo hace muy bien. Y te enamoras de ellos dos. O sea, te enamoras y quieres que le vayan bien. Luego está la segunda película, dentro de la película, que es cuando le dan por posible secuestrador, que sería todo el rollo y que además tiene escenas muy, muy chungas. La escena del linchamiento, entre comillas, en la que incendian la comisaría, es tremendamente brutal. O sea, brutal cómo Lang graba a los ciudadanos, a los supuestamente pacíficos y normales ciudadanos del pueblo, casi como uno comiendo, como si estuviera viendo una película, viendo el espectáculo, otros riendo, gritando, mostrando la locura que empuja o sea, cómo la gente que se deja llevar por la masa, cómo se mete eso en una locura donde todos están, es que se ven como, casi como enfermos. Y luego la tercera película, que después de señalar a esos americanos, a esos ciudadanos medios que en el fondo tienen un monstruo dentro de ellos, lo que hace es convertirlos en víctimas y coge al personaje que hemos amado al principio de la película y lo convierte en ejecutor, en un ejecutor despiadado, cruel, rabioso y, claro, coge la víctima y la convierte en ejecutor y a los ejecutores los convierte en víctimas y es una película realmente, eh, a primera vista la analizas y piensas que puede ser un poco retorcida, pero lo que es una película que quiere hacer dudar, o sea, quiere que tú cuando la veas y la analices dudes de todos los personajes. O sea, al final, eh, el único personaje positivo en la película es el de Silver Sidney. Todos los demás personajes están llenos de luces y sombras y tienen un lado oscuro, un lado lleno de luz. Algunos se arrepienten y parece sincero el arrepentimiento, otros no, otros simplemente no quieren morir. O sea, es una película que genera muchas sensaciones y muy contradictorias. O sea, está llena de sensaciones contradictorias, que rompe completamente el concepto de Hollywood clásico de buenos muy buenos, malos muy malos e ideas muy claras, ¿no? Sí, eso es algo que me encanta, lo has dicho muy bien. Lo que me gusta de esta película es precisamente eso, no tienes nadie a quien agarrarte firmemente. Y me gusta, o sea, a mí hay unas escenas que siempre me han dejado mal cuerpo, que son las escenas en que cuando ya ha pasado el linchamiento y creen que lo han matado, cómo la gente entre ellos se dan apoyo y le quitan importancia en plan de, bueno, no lo sabíamos,
yo solo estaba por ahí, porque son escenas y cuando las vi me di cuenta de que las siento como muy cercanas, o sea, realmente puedo sentir, o sea, veo como muy real que si sucediera algo así hoy día, me imagino perfectamente a la gente dando esas mismas excusas, ¿no? Ante una situación así, en plan de, bueno, fue un momento de rabia, fue una confusión, no sabíamos, en plan, pobre hombre, pero bueno, hay que seguir adelante. Y es algo que es eso, es que yo creo que si filmara la película hoy día, esas escenas serían igual de vigentes. Y lo que dices tú, la profundidad que tienen los personajes hoy día sigue siendo la misma, no ha envejecido lo más mínimo. Y por eso creo que es una película que impacta tanto, es de los años 30 y la ves hoy día y es que es plenamente vigente. Y además es una película que está muy ligada a la época muda en algunos aspectos. Hay algunas escenas que, sobre todo, por ejemplo, la escena en la que va creciendo los chismorreos y demás, a mí me recuerda mucho a la Sí, época sí. muda, ¿no? Con las escenas en que montan paralelo a las vecinas charlando con gallinas, ¿no? Como riéndose de ellas. No sé, realmente me parece una auténtica obra maestra. Yo diría que es de las mejores. Sí, sí. Otra cosa interesante de la película es que, bueno, Fritz Lang le había gustado hacerla con personajes afroamericanos, porque, claro, el gran problema de los linchamientos en Estados Unidos en aquella época, que era un problema real y que habían miles de víctimas al año, y además la película da los datos, explica los datos, o sea, del problema de los linchamientos. Claro, evidentemente en Hollywood de la época no pudo hacer la película con protagonistas afroamericanos, era imposible. Y lo que hizo Friedland muy inteligentemente es poner pequeños personajes, nada, episódicos de segundos afroamericanos que están por ahí, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en que la turba sale y se ve a un chavalito afroamericano que está haciendo sus cosas y ve a la turba y se esconde acojonado en una reacción que dura nada, unos segundos, que si no te fijas, simplemente está ahí de fondo, pero hay pequeños goteos eh, que tienen un papel mínimo dentro de la película, pero que Fritz Lang colocó ahí adrede y que reinciden en esa mala leche que tiene Fritz Lang para justamente criticar o hacer que la sociedad norteamericana se vea a sí misma reflejada en su lado Sí, más tú oscuro. imagínate, acaba de llegar a Hollywood y lo primero que les dice los productores es, pues sí, una película, la idea creo que tenía él era sobre un afroamericano acusado injustamente de haber abusado de una chica blanca. Tú imagínate, recién llegado, soltarle esto al productor, en plan de, bueno, empiezo fuerte. Sí, 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 sí. Es que tela, es que tela, es que, además, eso define perfectamente lo que es Lang como cineasta. O sea, es un tipo que le gusta lo incómodo, le gusta no o sea, le gusta poner el dedo en la llaga, le gusta hacer cosas complejas y complicarse la vida. Claro, luego se pregunta por qué no triunfó en Hollywood a nivel de hacer grandes producciones. A ver, ¿quién es el loco que le da a ese hombre dinero para hacer una gran producción y hacerte una película que incomode al público norteamericano, ¿no? Pero bueno, ¿hay alguna cosa más que quieras decir de Furia? No, pasemos ya al siguiente, que también tiene mucho que rascar. Sí, sí, pues la siguiente película, Solo se vive una vez, es de 37, o sea, un año después de Furia. Aquí los protagonistas, vuelve a ser ella, Silvia Sidney, pero el protagonista es Henry Fonda, otro grandísimo actor. Y la película trata sobre un delincuente de poca monta, que básicamente se ha dedicado a conducir coches en atracos, que lo han metido ya en la cárcel 3 veces, en pequeñas condenas, pero penales, y que hay una ley en Estados Unidos de la época que decía que en la cuarta pena es pena de muerte, ¿no? Y el chico eh, durante la última pena se ha noviado con Silvia Sidney, que es una chica decente, que además trabaja con el fiscal, o sea, y que además quiere rehacer su vida, ¿no? Y tal. El problema está en que su antigua vida le persigue y se ve metido en otro atraco y al final al final tiene que huir bueno, y le acaban viendo y luego acaba escapando de la policía, de la cárcel, cuando se descubre que él era inocente, justamente en ese mismo momento, ¿no? Y al final acaban los dos enamorados huyendo, persiguiendo de la policía, y ella estando embarazada, y además en la huida de la cárcel, él por tonto, mata al cura, que es el único personaje dentro de la cárcel que lo apoyaba,
y entonces es perseguido por ese asesinato, ¿no? No sé, volvemos a otra película que vuelve a poner a los americanos, sus leyes y su forma de ver el mundo un poco no sé, o sea, vuelve a mostrar ese lado chungo de la sociedad norteamericana otra vez más. Sí, yo creo que ambas películas comparten esa idea de criticar la sociedad americana. Yo creo que Furia es una película que te deja más mal, es una película que te pone de mala leche, que te cabrea por lo que sucede. Y para mí solo se vive una vez, es una película más triste, es una película que te da esa Sí, sensación un poco de melancolía, de que cuando los ves juntos ya sabes que no le va a salir bien, ya sabes que no va a funcionar. Y te pone un poco en esa sensación tan triste de un pobre chico que quiere reformarse y ella, que una vez más está encantadora, es una actriz perfecta, además eso le coges mucho cariño. Y a mí es una película que siempre me transmite esa tristeza de eso, de cómo la sociedad es incapaz de darle una segunda oportunidad a quien se ha equivocado, que yo creo que es el gran tema de esta película. Bueno, eso creo yo. ¿Tú qué opinas? sí, sí. Es además una película muy, muy romántica, pero además en un concepto que está medio camino entre el romanticismo típico de Hollywood y el de Alemania, ¿no? Que es un romanticismo más dado a la tragedia, ¿no? A ese final trágico inevitable. Sí, sí, y es además una película que refleja muy bien, por ejemplo, los errores de las leyes norteamericanas. Es otra vez más otra película que muestra dudas sobre la pena de muerte. De hecho, hay varias películas que lo hacen, Furia, pero hay al menos un par de películas más después que vuelven que vuelve a salir con mayor o menor importancia la pena de muerte. Y Friedland siempre gira, riza el rizo siempre con el tema de la pena de muerte, porque además nunca dice claramente la pena de muerte es mala, ¿no? Pero siempre te genera una serie de dudas, siempre te genera esa sensación de que no está bien. Y, y además es una película que muestra muy claramente lo difícil que es reformarse cuando la sociedad te ha puesto la etiqueta de delincuente, ¿no? Lo difícil que es. Y en ese sentido, creo que refleja a la sociedad americana como una sociedad llena de prejuicios y en la que es muy difícil escapar de la marca, ¿no? Que te han dado. Sí, además es muy fatalista, porque no es solo que no le den la segunda oportunidad, sino cómo lo que te muestra es cómo al final se ve, porque realmente al principio de la película, cuando sale de la cárcel, es inocente, simplemente quiere hacer un nuevo trabajo, le explotan y demás, pero llega un momento en el que comete otro crimen, que es matar al sacerdote de la cárcel para escapar, y entonces sí que realmente es inevitable que le... O sea, cuando llega a ese punto de matar al sacerdote para escapar de la cárcel, es ya un punto de no retorno. Ya es imposible que se Sí, le pueda sí. regenerar, que pueda ser, y es una película que tiene un tono muy fatalista por ese sentido, porque no, o sea, en cualquier otra película se habría hecho que el cura quedara herido, casi de muerte, y al final de la película le dirían, ha sobrevivido. Eso lo hemos visto en un montón de películas de Hollywood, ¿no? Parece como que todo va a acabar mal, pero siempre queda un resquicio, pero no, en esta, ya en esa escena, ya Friesland te deja bien claro, esto no va a acabar bien, es imposible. O sea, ha cometido otro crimen y además ha matado a un inocente que le quería ayudar. Con lo cual le da un fatalismo aún mucho más chungo. O sea, realmente te sabe, estamos como antes, no hay ni buenos ni malos. Te sabe mal por el personaje, quieres que les vaya bien, pero realmente llega un punto en el que es inevitable en que piensas que no va a poder escapar de la justicia porque ha cometido otro crimen, ha matado a otra persona. Y por eso la huida que tienen hacia el final él y Silvia Sidney, me encanta ese tramo de la película porque es eso, es como una huida a ninguna parte. Sabes que simplemente están huyendo por huir, pero intuyes que no va a acabar bien. Y además con el río de que ella está embarazada, es eso, tiene un punto de romanticismo, pero no en el sentido empalagoso, sino, como tú has dicho, en un sentido más alemán, por entendernos. Sí, sí. A mí esa parte final de la película, esa media hora final de la película, creo que no sé si decir inicia o al menos es una de las precursoras de una especie de subgénero que podríamos llamar la de enamorados perseguidos, que luego habrá otras películas tipo Los amantes de la noche de Nicolas Ray, en otro sentido, pero también podría ser Gone Crazy,
de Lewis o Bonnie and Clyde. O sea, toda una serie de películas en las que son dos personas que están enamoradas y que, ya sea por razones reales o no, pero que acaban siendo perseguidas y además con un tono muy romántico, aunque a veces de una forma un poco retorcida, ¿no? En esta película es muy romántica en el sentido, sobre todo porque adoras a Sylvia Sidney y esperas que le vaya bien, porque el personaje de Henry Fonda, sorprendentemente, es un personaje que donde toda la película es muy hosco, es un poco borde, o sea, no es un personaje especialmente simpático que busque caernos bien en ningún momento, ni siquiera cuando ves que se está esforzando por volver a la sociedad y trabajar y ser honrado. Y además se esfuerza, pero en todo momento lo vemos como un personaje un poco hosco, un poco borde. El Claro, es personaje que que es un adoras. amargado. Sí, es una persona que ha sido Pobre amargado. jodida toda la vida. Pero adoras a Sylvia Sidney y esperas que vaya bien. Y además, Sylvia Sidney pero además es terrible porque es un final súper trágico y ella está embarazada, ella sigue súper enamorada en todo momento, ella llega a decir, no cambiaría nada, volvería a hacerlo, volvería a hacer lo mismo. O sea, es como súper romántico y además extremadamente trágico. Sí, sí. Ahí se ve un poco la unión entre... O sea, lo interesante de estas películas es como son películas que quizá en la teoría, cuando la vio un productor, pensaba que podrían ser películas prototípicas de ciertos géneros de Hollywood de la época, ¿no? Como películas así de gángsters o de suspense y demás. Y cómo Fritz Sí. Lang, a partir de ese material, hace otra cosa. Hace más eso, un relato sobre... Es un relato que yo creo que está por encima de cualquier género, sea de gángster, sea de suspense. Es más una... Es como una tragedia. ¿No? Yo veo más como una tragedia, como una película de suspense de gángsters. Es que está a medio camino entre cine social, pero en un sentido de querer radiografiar la sociedad norteamericana y eso, y también ese punto trágico de alemán. Y luego el rollo de gángster es simplemente el decorado, o sea, simplemente Sí, el barniz, ¿no? Es el McGuffin, podríamos decir incluso. sí. A mí me encanta el final, el plano final, en el que vemos la persona que va a disparar para matar a los protagonistas y lo que hace Fritz Lang es ponernos un plano subjetivo de él, del objetivo, y nos dice que en el fondo somos nosotros los espectadores los que lo estamos matando, disparando a ellos, ¿no? Porque no deja de ser una ley, o sea, no deja de ser algo provocado por la sociedad y nosotros formamos parte de esa sociedad que ha permitido que eso ocurra, ¿no? Sí, y además Y, de ese final siempre me quedó marcado el final cuando se oye en Oz la voz del sacerdote, diciéndole esa mm, frase que le dijo cuando estaba escapando de la cárcel, y que es la frase que si él hubiera escuchado y se hubiera creído, le habría permitido salvarse, ¿no? Y ahí, una vez más, Fritz Lang enfatiza el tono trágico, ¿no? En plan de tan cerca estuvo de conseguirlo y de ser feliz y de salvarse, y al último momento no lo consiguió. Entonces, es un final bastante desalentador y eso, que además te enfatiza la parte más trágica de la historia. además, eso de usar voces en off al final con un punto trágico y eso lo va a volver a usar en otras películas. Es algo que va a repetir en otras películas en el futuro. Y no sé, ¿quieres comentar alguna cosa más de la película? No, pasemos a la siguiente. Pues vamos al siguiente. Aquí vamos a otro nuevo punto, que sería la pasión incomprendida de Fritz Lang, que es el western, porque normalmente a Fritz Lang siempre se le asocia al cine negro, al thriller, bueno, al pseudo-thriller de la época, ¿no? Y Fritz Lang siempre ha dicho que le encantaba el western y yo creo que a Fritz Lang le hubiera gustado rodar un western épico. Yo creo que a Fritz Lang le hubiera gustado rodar un western grande, de estos guays, ¿no? Y Fritz Lang rodó tres westerns interesantes, pero tres westerns claramente de bajo presupuesto, ¿no?
Y yo creo que además uno de ellos en concreto se resiente mucho de ese bajo presupuesto, yo creo. Vamos por, no sé, ¿qué piensas tú de los westerns así de forma genérica de Dan? Bueno, primero una curiosidad que no recordaba y hace poco volví a leer, y es que Fritz Lang durante mucho tiempo, durante un tiempo, estuvo pensando dirigir Winchester 73. O sea, tuvo durante un tiempo esa historia y hizo algún tratamiento y había sido dirigida por él. Luego la dirigió Anthony Mann y es uno de los westerns más míticos del Hollywood clásico. Sí, siempre he fantaseado con cómo habría sido si Fritz Lang hubiera dirigido esa película en vez de Anthony Mann. ¿Qué tratamiento le habría dado a esa historia? Es como dices, se tiende un poco a pensar que Fritz Lang, bueno, no solo con Fritz Lang, que los directores que son muy ajenos a la cultura americana no sabrían hacer westerns, pero no es así. Hay muchos ejemplos de lo contrario. O sin ir más lejos, Jean Renoir también cuando fue a América, lo primero que quiso hacer nada más llegar ahí es hacer películas con un tono muy americano, con personajes típicamente americanos del sur de Estados Unidos. Y Lang, yo creo que lo mismo, a él le interesaban, le gustaban mucho los westerns y creo que tienes razón. Creo que el prototipo de película grande épica que hacía en Alemania, trasladado a Estados Unidos, habría sido un gran western. Yo creo, es lo que se habría dado, o sea, su versión de Metrópolis o Mabuse en Estados Unidos, yo creo que podría haber sido un gran western. Pasa que, por desgracia, nunca llegó a materializarse. Sí, sí. Yo es que es eso, es que yo pienso en qué género podía él haber hecho una gran película y es en el sentido de grandiosidad y el western. Y es que, por ejemplo, ya hablaremos de Espíritu de Conquista, ¿no? De Western Union. Pero es una película, es un argumento que con más medios y una historia más elaborada hubiera sido perfecta para hacer un western épico de la hostia, ¿no? Y no lo que es. Pues si te parece bien, vamos a las películas. La primera el primer western que hizo es La venganza de Frank James, que es una secuela de Tierra de Audaces, Jesse James, del 39, de Henry King. Eh, Fritz Lang hizo la secuela un año después, en el 40, protagonizada por Henry Fonda, que además Henry Fonda no quería trabajar con Lang. Otra vez más, acabó harto. Y también la protagoniza también Jane Tierney, que es no sé si es su primer papel o uno de los primeros en Hollywood. Y salen actores interesantes como Jackie Cooper o John Carradine, ¿no? John Carradine es uno de los grandes secundarios, por ejemplo, de John Ford, entre otros muchos. La película narra sobre, después de la muerte de Jesse James, eh, Frank, Frank, el hermano, vive con su hermano pequeño en una granja con otro nombre, y cuando se entera de la muerte y se entera que además los culpables van a salir indemnes, aunque al principio él no quiere meterse en jaleos, pues al final se acaba metiendo y acaba persiguiendo a los hermanos. Y que creo que lo mataron. Pues, y nada, pues básicamente eso, mientras que los enemigos, o sea, mientras que tiene que ir luego a juicio y bueno, pues, si te parece bien, Guillermo, ¿a ti qué te parece esta película de Fritz Lang? Es una película que me sorprendió bastante para bien porque esperaba muy poca cosa de ella, ¿no? De hecho, no esperaba gran cosa en general. Sabía que era una secuela de la de Henry King, que por cierto está también muy bien, es una película muy Sí, recomendable. sí, sí. Y también me daba un poco la impresión de que quizá la había hecho por encargo y no sé, no esperaba gran cosa. Y cuando la vi, es una película que realmente está muy bien. Además, se puede ver perfectamente sin haber visto la anterior, no hace falta verlas en orden. Yo, de hecho, vi antes la de Fritz Lang que la de Henry King. Y creo que es bastante competente. Eh, Creo que se nota que es un encargo en el sentido de que los personajes no tienen ese punto más afilado o más ambiguo típico de Lang. Es decir, Henry Fonda no es un héroe perfecto o agradable, es decir, es verdad que tiene ese punto un poco más ambiguo, pero claro, pero en el fondo es un fuera de la ley que en toda la película casi no mata a nadie, entonces también es un poco, Sí, me decepciona un poco. es muy noble siempre es muy noble, siempre tiene esa... Sí, es como si
en el estudio hubiera querido hacer una película sobre un forajido, pero que es un forajido bueno, ¿no? En plan de, no sé. Y creo que eso es un poquito lo que le falla, pero bueno, siendo un poquito quisquillosos, porque la película como entretenimiento es muy buena, la fotografía en color, que es la primera película en color que hizo Lang, si no recuerdo mal, está muy bien, Ujú. está muy bien, realmente tiene planos muy chulos y Henry Fonda lo hace bastante bien. Como tú dices, Henry Fonda, Lang, una cosa a destacar es que como director era bastante duro con los actores, muy duro de hecho. Era el típico director que exigía hacer muchos planos de una escena hasta que el actor no podía más. Eh, en Alemania él mandaba a su antojo, no había sindicato de actores y hacía trabajar a todo el equipo pues un número de horas infernal al día, condiciones de trabajo bastante chungas. Y claro, en Hollywood, que todo está más controlado, más indicado, le tuvieron más controlado y tuvo problemas. Y con Henry Fonda se llevó muy mal en Solo se dio una vez porque el actor, que tenía mucho carácter, no estaba dispuesto a dejar que le explotaran así. Y se ve que Henry Fonda le imploró, digo, Fritz Lang le imploró que por favor volvieran a trabajar juntos en esta película, prometiéndole que se portaría bien, que estaban en Sí, respeto sí. a los horarios. Y al segundo día de rodaje ya estaba haciendo las suyas otra vez. Es que Fritz Lang era incapaz de portarse bien con los actores, estaba en su carácter. Y el pobre Es que Henry piensa Fonda se que, arrepintió de... Didi. es que, piensa que pocos repetían y los que repetían, la gran mayoría no pasaban de las dos veces. Solamente Sí, hay dos o sí. tres casos que repiten más de dos veces solamente. Sí, Silvia Sidney, que tiene pinta de ser una buenaza y que seguramente la pobre mujer, porque también fue duro con ella. O sea, en Solo se ve una vez, no, en Furia hay una escena en la que oye un disparo y se asusta, en que Fritz Lang exigía que dispararan de verdad a su lado para asustarla de verdad. Cosas así que dices, no hace falta. Sí, sí. Pero bueno, se les tiró. Y Joan Bennett, que creo que también de alguna manera se entendieron. Y algún secundario que era mi amigo suyo, también salen varias películas de él, pero son excepciones. Realmente es un director al que Sí, sí. admirar desde la distancia. Yo no sé si quería trabajar con él. Sí, sí. Es que tiene esa pinta. A mí la película me parece que le falta un poquito más de producción. Es una película que ganaría con un poco más de presupuesto. Se nota un poco demasiado que es una película barata de serie B de nivel, ¿eh? De alto nivel. Y también he hecho en falta un clímax más potente, porque toda la parte climática o sea, después de persecuciones y tal, empieza lo del juicio. Y claro, todo el clímax es una parte del juicio que está bien grabada por Lang. Lang graba todo el juicio con mucha gracia y con muy buen ritmo, pero claro, no tiene la misma fuerza que el tema de las persecuciones, la venganza y tal, ¿no? O sea, para mí eso le hace perder un poquito de fuerza, pero aún así sigue siendo una muy buena película, muy bien rodada. O sea, noto la falta de presupuesto, pero también noto que Lang se toma en serio el proyecto y cuida muy bien dónde coloca la cámara, que la cámara sea expresiva, que juega muy bien con los elementos del espacio. O sea, se nota que aquí Lang es un Lang ya maduro, que es consciente de los medios que tiene y que es lo que hablábamos antes. Es un Lang que saca provecho a lo que tiene y lo hace muy bien. Yo creo que esta película es un buen ejemplo de eso. Aunque le falta ese rollito un poquito más épico en la parte final, para mi gusto. Sí, sí, coincido. Bueno, básicamente mi idea general es la misma. Yo creo que el juicio final es un poco anticlímax y tiene ideas muy buenas. Me gustan Hay una escena en la que el que mató a su hermano se le ven esas representaciones teatrales en que evoca cómo fue el asesinato de Jesse James, que es real. En Sí, la, sí, en la vida real, el pistolero que lo mató se dedicó el resto de su vida a ir por ahí haciendo conversiones teatrales, mostrando al público pues cómo había matado a Jesse James, como enorgulleciéndose de ello, lo cual es un poco, no sé, porque lo mató pegándole un tiro por la espalda. Entonces, no es algo de lo que yo me enorgullecería o haría obras de teatro, pero bueno, en otros tiempos, supongo. Entonces, tiene escenas muy interesantes como esa, que yo no conocía ese dato y me pareció muy chulo, pero eso, el final es un poco anticlimático y aparte de producción, yo creo eso, que a nivel de guión me gustaría que fuera un poco más afilada, un poco más violenta, sobre todo siendo Lang, que es un director que sabía extraer la parte más oscura de las personas. En el ambiente del salvaje oeste yo creo que daría juego para que hubiera hecho algo con más profundidad, pero bueno, dentro de lo que es un encargo, yo creo que es notable.
Pues si te parece bien, pasamos a la siguiente película. No sé si quieres añadir alguna cosa más de La venganza de Frank James. No, pasamos a la siguiente, que también es otro encargo. La siguiente es Espíritu de Conquista, que la rodó un año después. El título original es Western Union, del 41, en la que cuenta la historia de un ingeniero de la compañía telegráfica Western Union, evidentemente, que quiere hacer la línea por el oeste, ¿no? Y que busca ayuda de un vaquero, bueno, que es un antiguo bandido, un antiguo pistolero, y luego se juntan algunas otras personas como la hermana del ingeniero o el hijo de un amigo que es un pijito pero que le gustan las aventuras y que bueno va a trabajar allí, ¿no? Entonces el pasado del ex bandido, del ex pistolero que les ayuda, que lo interpreta muy bien el Randolph Scott. Su pasado vuelve con excompañeros que quieren robar y quieren aprovecharse de la Western Union y de las dificultades de pasar al oeste con los indios. Y él se ve envuelto entre dos aguas, ¿no? Entre la Western Union y el pasado que le arrastra, ¿no? Y nada más, es una película que quiere tener un tono épico un poco a lo El caballo de hierro de John Ford, la gran película muda, pero que no tiene los presupuestos ni las historias para llegar a ese punto épico y se queda un poco con un western encantador, pero muy, muy menor. No sé, ¿tú qué piensas, Guillermo? Pues de esta película no tengo mucho que decir, la verdad. Solo añadir que la película que hemos comentado antes, la de Frank James, fue un gran éxito de taquilla. Es curioso porque hoy día no la recuerda casi nadie. Y a raíz de eso se le Mm. encomendó otro western a Fritz Lang, que es el que estamos comentando ahora, el cual curiosamente fue otro éxito de taquilla aún mayor. Que es curioso porque yo creo que es la película menos conocida de su etapa americana junto a Guerrilleros en Filipinas. Yo diría que son las dos Sí, sí. que menos Bueno, conocemos los cinéfilos. la de guerrilleros incluso menos, hasta tal nivel que ni siquiera la vamos a comentar. Es la única película de la época americana que no vamos ni a comentar nada en esta sesión. O sea, imagínate. Sí, no, porque es una película que realmente seguramente no, seguro es la más floja que hizo en Estados Unidos. Y estas dos yo creo que son las más desconocidas. Y es curioso porque así como Guerrilleros pasó en una época inadvertida, esta que estamos comentando ahora en su época fue un taquillazo. Es una muestra de cómo el paso del tiempo pone todo en su lugar. Entonces, a mí es una película que, bueno, está bien hecha, es competente, tiene un buen reparto. Randolph Scott siempre me gusta verlo en la pantalla haciendo de vaquero, sale John Carradine Sí, sí. también. Y me recuerda un poco a otro western de historia un poco parecida, que es Union Pacific de Cecil B. DeMille, que es de unos Sí, años también. antes, Ujú, que también va sobre unos ingenieros, la construcción de dos empresas que luchan por construir la línea que une el Pacífico con el Atlántico. Pero ujú. la verdad es que me gusta más la de DeMille, aunque como director Fritz Lang me gusta mil veces más. Lo de la de Lang realmente no tengo mucho que decir. Yo creo que se nota que es un puro encargo. De hecho, incluso tiene un tono como muy amable, que es muy raro en Lang. Lang tiene muchas características, pero la amabilidad no es una de ellas. Entonces, Sí, sí. el tono que tiene esta película a veces se nota que no está siendo el mismo. Y bueno, sí que puedo decir a su favor que funciona como entretenimiento, no se hace muy pesada, pasas un buen rato, hay indios, hay tiros, la fotografía está muy bien, pero no tengo mucho más que aportar. Es una película que realmente no me dijo gran cosa. Sí, es que es eso. Es un western un poco de aventurillas que quiere ser épico, pero es más de aventurillas que épico. Y que es entretenido. Yo la vi y dije, bueno, está bien, pero es de esas películas que la ves y pasa a la siguiente, ¿no? Y te olvidas de ella. No creo que haya mucho más que decir. Eso, básicamente, sale Randolph Scott, como bien has dicho, que es un grande del western, por ejemplo, las películas que hizo con Bob Dicker o Juan de Todo, o sea, es un grande del... Además de los westerns de serie B, porque hizo muchos westerns de serie B, pero muy buenos, muy, muy interesantes.
Y vamos al último western que hizo, que además lo hizo años después, o sea, 11 años después, que es Encubridora, Rancho Notorious, del 52. Es también un western un poco fuera de lo común también, pero en el que yo creo que aquí Lang sí que se siente más a gusto y hace un western un poco más con su firma, ¿no? La protagonista es Marlene Dietrich, ahí está como gran protagonista. Luego, quien lleva la trama, el peso de la trama, es Arthur Kennedy, uno de los grandes actores secundarios del Hollywood clásico. Es un actor que yo siempre disfruto de ver, cuando lo veo siempre me da buen rollo, es un actor que lo hace bien. Y luego, como otro actor importante en la película, sale Mel Ferrer, que lo hace muy correctamente, muy a su nivel, ¿no? La película trata sobre un vaquero normal y corriente, un hombre pacífico, al que a su novia la han matado y además con una violación. O sea, ocurre tan rápido que lo de violación no es creíble, pero la idea es que ha habido violación y asesinato. Y entonces este vaquero, que en el fondo es un tipo bastante normalito, decide vengarse, se llena de rabia y empieza a investigar quién ha sido. Eso le lleva a un rancho misterioso que se llama Chacalac, que no deja de ser algo así como la ruta de la fortuna, y busca ese rancho para buscar a quién ha sido el asesino, ¿no? Se cuenta que el rancho es un rancho que solamente conocen delincuentes, ¿no? Entonces, al final se hace amigo de un delincuente que justamente es la persona que ayudó a Marlene Dietrich a crear ese rancho, y entra en el rancho y sigue buscando a ver quién ha sido el asesino y violador de su novia. Aquí entramos con un western muy retorcido, con elementos melodramáticos y además con ese punto de que no hay personajes buenos ni malos. O sea, pero eso sí, lo que sí que hay son personajes con mucho carisma, eso sí, y creo que es el gran punto fuerte de la película. Es una película en la que los personajes tienen mucho carisma y en la que también ese punto trágico tan Fritz Lang, tan languiano, también está ahí muy presente. Curiosamente es un western muy alemán, muy germano. No sé, ¿tú qué piensas? Bueno, coincido contigo, creo que con todos los fans de Fritz Lang, supongo que estaremos de acuerdo en que este es su gran western. De los tres es claramente el mejor y creo que no es casual que sea el mejor, siendo el mejor, sea también el western que es más languiano. O sea, como tú dices, la gracia está en que los personajes ya son más ambiguos, la separación entre buenos y malos se diluye, el protagonista se codea con gente que huyen de la ley, pero algunos de ellos no puedes evitar que te caigan simpáticos. E incluso en la trama se juega con el dilema de que Marlene Dietrich como que se lava las manos, en plan de yo solo los dejo aquí que se escondan de la justicia, pero yo no soy cómplice de sus crímenes, y el protagonista le acaba echando en cara que no puede lavarse las manos al respecto, que el hombre que ha matado y violado a su prometida está ahí y que ya le está encubriendo. O sea, no puede simplemente decir solo les estoy dando cobijo y ya me desentiendo. Entonces, me gusta porque coge elementos muy típicos del western, el forajido, la idea de esconderse de la ley, la idea de esa especie como de camaradería entre vaqueros y demás, pero le sirve para meter ahí una vez, esta vez sí, de forma muy interesante, sus temas de la distinción entre bien y mal, etcétera. Luego también tiene como en la época el gran aliciente de la película era claramente que era la primera y única película que hicieron juntos Fritz Lang y Marlene Dietrich, que ambos eran emigrantes huidos de la Alemania nazi y se conocían hacía tiempo ya, y hace tiempo que se supone que quieren trabajar juntos, pero no lo consiguieron. Y curiosamente, estos dos alemanes al final hicieron una película juntos, un western, que creo que nadie lo imaginaba, pero fue en un western donde coincidieron juntos. Y creo que realmente ella está muy bien parada. Como siempre, Beatriz desborda carisma, su personaje es muy bueno y creo que está muy bien escrito. Y los protagonistas también me gustan mucho. Pienso como tú que Arthur Kennedy es un actor que siempre da buen rollo. Es como John McGree, ¿no? Esos actores que no es de primera línea, no es un Gary Cooper o un Cary Grant, pero lo ves y no sé, ya simpatizas, dices, me da buen rollo. Y en la película creo que lo hace bastante bien. Se nota que no es un vaquero. El hecho de que no sea
un vaquero especialmente carismático, creo que hace que el personaje sea más creíble, ¿no? Como un simple hombre que quiere buscar venganza. Es que además es un personaje que recuerda un poco al protagonista de Furia. O sea, es un tipo normal, que incluso un poco incluso simpático, que el odio le ciega. De hecho, como hemos comentado, lo más fascinante de la película es que es su complejidad moral. Es una película en la que en que los personajes, o sea, el protagonista es el héroe, pero es al mismo tiempo una persona cegada por el odio y miente, eh, hace ver que se hace amigo cuando lo que busca es matar. eh, los villanos, los bandidos te caen bien. O sea, el personaje, por ejemplo, de Mel Ferrer, que es un poco no puedo decir líder, porque no es el líder, pero es el que tiene el peso más importante. Es un tío que te cae bien. eh, el principal sospechoso de ser el violador, que además ahí Lang juega muy bien con será él o no será él, es un tío que en el fondo es simpático de una forma muy... Además, es un tío que es muy mujeriego y que no sabes hasta qué punto o sea, eh, juega con lo gracioso que es eso, sabiendo que es un personaje vamos, que no es trigo limpio, ¿no? Y no sé, eh, básicamente decir eso, que es una película muy languiana, es un western que puede ser perfectamente una película negra ambientada en un garito escondido en América profunda, en la que los gángsters van allí para esconderse después de los robos, y hubiera sido igual de efectiva la película, y en blanco y negro con contraluces, y sería igual de efectiva, hubiera sido exactamente igual. Creo que funciona muy bien, funciona perfectamente. Yo voy a añadir una cosa más. En esta película tiene una cosa que me gusta mucho y que creo que es algo en lo que Lang era muy fuerte, y es que creo que tiene un inicio muy bueno y muy potente. La película, como has dicho, empieza con el encuentro entre esos dos amantes. Eh, él se va, ella se queda sola en una tienda, entonces entran los bandidos y eso, la roban en la tienda, la violan y la matan. Y todo está explicado visualmente de manera magistral, o sea, para entender todo sin necesidad de ser muy explícito y en pocos planos, con una economía de medios brutal. Y es un inicio que impacta mucho, porque estás empezando la Mm. película, ¿no? Y dices, a ver los personajes, a ver quién es el chico, quién es la chica, y ostras, a los 5 minutos ya se ha cargado a la chica y además no solo la han matado, es que la han violado. O sea, es un inicio muy cruel. Y eso me da que pensar que Lang es un director, me parece pensar, que es especialmente bueno con los inicios de película. Me vienen a la Sí, mente sí, sí. bastante. De la época muda alemana que hablamos en otro programa, por ejemplo, los primeros inicios de Doctor Mabuse, que son frenéticos, Sí, espectacular. sí. Es espectacular. La primera media hora de Mabuse es brutal, sí, sí. Y Los Sobornados, que luego hablaremos, también tiene un inicio ¡fua! También. Impresionante. Por ejemplo, M, la famosa escena de la niña, la sombra del asesino, el globo, es uno de los mejores inicios de la historia del cine, en mi opinión. Y Sí, ahora sí. cuando avancemos época americana, el inicio de House by the River, que es una película un poco conocida, a mí me parece también Sí, sí. increíble. Y es algo que creo que es un rasgo que a Lang se le da muy bien. Se le da muy bien empezar las películas. Realmente, y además va muy a saco. O sea, te, sabe cómo captar tu atención y cómo tocar las teclas para que te quedes un poco tocado ya de inicio. O sea, y en eso era realmente muy, muy bueno. Va a saco y además cuando no va a saco tiene sentido. Por ejemplo, en Furia, el principio es como más light, es como tranquilo. eh, eh, es fundamental para coger cariño a los personajes y que luego te toque más dentro, ¿no? O sea, que sabe muy bien elegir cuándo ser el Lang cabrón que te, te, te patea el culo desde el principio a ir tranquilamente en el principio, porque eso luego va a tener un sentido después, ¿no? Pues vamos con la siguiente familia de películas, ¿no? Ahora vamos con el Lang antinazi. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial, el Lang hizo 4 películas de temática antinazi. Bueno, la última la hizo justamente después de la Segunda Guerra Mundial, al momento.
Las películas son El hombre atrapado, Los verdugos se mueren, El Ministerio del Miedo y Clandestino y Caballero. Son 4 películas menores en general. Hay una que sobresale, pero son 4 películas menores dentro de la filmografía de Lang. Pero yo creo que las 4 son películas interesantes y que incluso la más floja de ellas merece la pena y que muestran claramente el antinazismo que tenía Lang. O sea, para Lang, incluso cuando humaniza a los nazis, su visión es en todo momento claramente negativa. Y, y además son películas muy fáciles de ver, muy entretenidas y eh, muy emocionantes. Sí, ¿Tú además qué? cabe resaltar que, que Fritz Lang empezó a hacer películas de temática antinazi antes de que en Hollywood no diría que se permitiría, o más bien se fomentaba hacer este tipo de películas. Hay que recordar que Estados Unidos durante mucho tiempo se mantuvo neutral en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y que Hollywood, y en el país había mucho debate sobre si el país debía involucrarse en el conflicto bélico que había en Europa solo en aquel momento, o si debía seguir neutral, esto no es cosa nuestra. ¿Qué pasa? En Hollywood había una comunidad de migrantes muy potente, de gente que venía de países que estaban sufriendo el conflicto bélico. Fritz Lang, Hitchcock por Reino Unido, y esa gente quería hacer películas de propaganda antinazi porque estaban concienciados, pero durante mucho tiempo Hollywood no fomentaba este tipo de películas para no romper la idea de neutralidad. Y Lang fue uno de los primeros en querer romperla con la primera que hablaremos, por motivos obvios, porque es que a él le haya afectado de primera mano. O sea, para él, o sea, es imposible ser neutral a este aspecto cuando te ha afectado de primera mano y has tenido que rehacer tu vida por ese sentido. Entonces, es algo a remarcar. Y luego, a nivel de estilo y contenido, ya veremos. Yo creo que son 4 películas muy efectivas de suspense y algunas mejores que otras, pero yo creo que todas valen la pena. Pues vamos con la primera. Ya que la has hecho una pequeña introducción, la película es El hombre atrapado, Manhunt, del 41, protagonizada por Walter Pidgeon. Es la primera película en la que sale Joan Bennett y como actores secundarios del nivel de George Sanders y John Carradine. O sea, estamos hablando de un repartazo. Como bien ha explicado Guillermo, en ese momento Estados Unidos aún no está en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual aquí el protagonismo es para los británicos. O sea, los personajes y los personajes son británicos, los protagonistas quiero decir, y trata sobre un cazador inglés que es un cazador que es considerado uno de los mejores del mundo, que normalmente caza en África, y por deporte quiere demostrarse a sí mismo que es capaz de cazar a Hitler, ¿no? A la persona más difícil de matar del mundo. Cuando lo hace, o sea, en principio la idea no es matarlo, sino tenerlo en la mira y ya está, ¿no? Pero cuando lo tiene, se lo piensa, pero lo atrapan, pero finalmente él consigue escapar y consigue volver con dificultades, pero consigue volver a Inglaterra. Pero evidentemente ahí es perseguido por los espías que hay en Inglaterra para cazarlo a él y eso, bueno, básicamente para cazarlo a él. Y él consigue ayuda de una chica de barrio pobre que le ayuda un poco a escapar y tal. Esta es una película muy detenida. O sea, a mí El Atrapado me gusta mucho en el sentido de que es una película muy, muy, muy entretenida. Lo que me llama mucho la atención es que el guión es de Dudley Nichols y Lamar Trotti. Son dos guionistas, especialmente Dudley Nichols, que eran de izquierdas dentro de lo que era Hollywood. De hecho, era muy amigo de Ford. O sea, algunas de las películas fordianas de los años 30-40, sobre todo en los años 30, es con guión de Nichols. Y es evidentemente una película en la que los malos son los nazis, y además son muy malos. O sea, luego haré un comentario en este respecto. Y es una película muy entretenida, muy de aventuras, muy, muy de aventurera. A mí el actor protagonista, Walter Pidgeon, no es un actor que me guste especialmente. Me parece una versión acartonada de Cary Grant. Me hubiera encantado ver esta película con Cary Grant de protagonista.
pero aún así funciona. Todo funciona en la película. Eh, ¿A ti qué te parece, Guillermo? A mí, pues aquí vamos a coincidir. Creo que es una película muy entretenida y que pasa muy bien, pero que no acaba de. En ningún momento creo que acaba de convertirse en una gran película por algunos motivos, como lo que tú has dicho. De entrada, yo tampoco soy muy fan de Walter Pidgeon. De hecho, creo que George Sanders, que es el que hace el antagonista nazi, es un actor que me gusta muchísimo más y que era mucho más Claro, sí, carismático. sí. Es un personaje, es el típico personaje que se da también al cínico, sarcástico. George Sanders es de esos actores y cuando está en una película, ya sí que valdrá la pena solo por verle a él haciendo de George Sanders. O Sí, sea, eso sí, es una sí. garantía. Sí, sí, que Josh Y la Sanders, ese segunda, rollo. No, ay, perdona, sí, ese rollo tan Oscar Wilde que tiene Josh Sanders, tan de humor sí, irónico, está muy bien, lo hace muy bien. sí, sí. Es un actor que lo pondría casi en cualquier película que hiciera, porque y haciendo del mismo, porque no sé, le queda muy bien y le queda muy natural. Y en este caso el personaje de Nazi le va perfecto. Le achaco un poco que el guión a veces se pierde un poco, se dispersa un poco en cosas un poco raras. De hecho, la premisa de que él vaya a intentar matar a Hitler solo para demostrarse que podría haberlo conseguido si hubiera querido me parece bastante bizarra, pero bueno, aceptamos Pero, barco. pero, pero es otro arranque potente, también. Es un arranque muy potente Sí, también. sí, claro, tú ves que dices, ostras, va a matar a Hitler, ¿no? Y piensas, se acaba la película ya porque es que va a matarlo, ¿no? Y luego ves que no, que solo quiere demostrar a sí mismo que él podría haber matado a Hitler si quisiera. Y dices, bueno. Eh, pero tiene cosas que están muy bien. Tiene, por ejemplo, me gusta mucho la relación que tiene con Joan Bennett, que interpreta una inglesa con un acento muy marcado y juega mucho con el rollo del acento. Y además me gusta porque, aparte de que Joan Bennett es una gran actriz, que es, como dijiste antes, una de las pocas actrices que repitió con Fritz Lang, me gusta porque hay química, pero nunca llega a materializarse en historia de amor, ¿no? Que es uno de los defectos que tienen a veces estas películas, lo veremos en una de este ciclo, que siempre se cuela como la historia de amor ahí un poco con calzador. Y en este caso no llega a materializarse, pero sí que notas que hay algo entre ellos. Y me gusta un poco porque demuestra que funciona sin necesidad de tener que caer en la típica escena romántica, con beso y declaraciones. Y eso me gusta. Y aparte de eso, creo que tiene algunas escenas de suspense muy bien conseguidas. Y no sé, no creo que sea una gran película, pero creo que está muy bien. El final me parece muy delirante. El final, cuando lo tira, baja de un avión con una escopeta a Alemania a matar nazis, me Sí. parece muy Rambo. En plan de. Es, Le falta. es, es, es en plan, venga, luchemos contra los nazis. Es muy. Sí, Es sí. muy Si en vez de una escopeta fuera un lanzallamas, es que sería puro Rambo. O sea, el final cuando lo vi sí, sí. me pareció muy divertido. En plan de, bueno, venga, Aun, vamos a aun, matar aun, nazis. aun, es que yo considero que es como un añadido en plan rollo eso, rollo hooligan. O sea, para mí el final es cuando mata a George Sanders. Que de hecho ese final sí que me mola mucho. O sea, la forma en la que cómo mata a George Sanders sí que es muy chula. Sí, y Pega muy además bien con encaja el con el. tono. Claro, porque se supone que él es un cazador experto y para cazar o matar a George Sanders tiene que hacer tiene que montar una pequeña historia, no desvelaremos cuál, ¿no? Pero para conseguir engañarle y matarlo, por lo cual demuestra que ha sido, o sea, si su propósito era demostrar que era el cazador más inteligente, más preparado, al final lo demuestra, ¿no? Porque en una situación que es al límite, que ves que es imposible que salga vivo, se las ingenia para ser más listo. Y realmente sería un final más coherente, pero bueno, no diríamos que no a un plano de él con la escopeta matando nazis, bajando paracaídas. Sí. Eh, Coincido contigo con que la relación está muy bien. Quizás se alarga un poco, dedica un poco demasiado tiempo a la relación que tienen Walter Pidgeon y Joan Bennett, que en gran parte se mantiene gracias a ella, porque ella lo hace muy bien. Es muy diferente a Silvia Sidney, porque mientras que Silvia Sidney es dulce, es adorable, es alguien a quien abrazarías, el personaje que interpreta aquí Joan Bennett es un personaje divertido, es un personaje que te cae bien, ¿qué dices tú? A ver, qué loca se tomaría con ese tono tan divertido una situación tan chunga como la que está viviendo, ¿no? Y justamente creo que por ahí algo que me sorprendió es que la película justamente tira por ese lado para demostrar hasta qué punto son malos los nazis. Y aquí sí que hay un spoiler, si no has visto la película,
ves a la siguiente película, es el momento en que la matan y además no se ve, ocurre fuera de campo, simplemente lo mencionan y te lo crees, ya está fuera y a pesar de eso, te duele. A mí cuando pensé, la han matado, hoy no veo más al personaje, no lo veo más, es como, te da como, ah, mierda, qué cabrones, qué malos son los nazis. ¿Cómo pueden matar esa chica tan maja? Con lo maja que es. Que en el fondo eso en una guerra sería lo mínimo, ¿no? Pero como es crean un personaje que te cae bien y la matan y ya no la ves más y además te la matan sin que lo veas, o sea, ya simplemente no la ves más y te queda como esa impotencia, ¿no? Y es una forma interesante de mostrar la maldad de los nazis. No sé, me llamó mucho la atención. Por lo demás, es una película, nada, de persecuciones tontas, como la de John Carradine persiguiendo a Walter Pitgeon. Eh, es un poco rollo aventurilla, es como cuando él quiere salir de Alemania y se mete en el carguero. Son como aventurillas y tal y cual, y está bien, merece la pena verla. Sí, pasa Ah, que bueno, yo, bueno, si quieres pasamos ya a la siguiente, porque creo que esta sí que creo que ya da mucho más juego. para mí, esta, la que viene, ya es posiblemente la obra maestra de las cuatro que hizo de cine antinazi. La película es Los verdugos también mueren, de Handmaiden and Soldai, del 43. Lo primero que llama la atención es que es el único guión original que escribió Bertolt Brecht en Estados Unidos. O sea, es una película que tiene guión de Bertolt Brecht con Fritz Lang y John Wexley. Bueno, que John Wesley dicen que básicamente lo que hacía era traducir bien al inglés lo que escribía Bertolt Brecht y Fritz Lang, que Fritz Lang también era alemán y su inglés era un limitadillo. La fotografía es de un muy buen fotógrafo, James Wong Howe, y es una película que no tiene superestrellas, pero que funciona muy bien. El, trata sobre el asesinato de Reinhard Heinrich, el carnicero de Praga, o sea, que era el capo que había en Praga nazi para controlar la zona, y luego trata sobre sobre no sé, no sé la palabra, sobre cómo responden los nazis, cómo responden los nazis al asesinato, ¿no? Y al mismo tiempo cómo la resistencia se une filas para intentar salvar la situación. Eh, lo que más me llama la atención de esta película es que es una película creada para demostrar que los nazis son crueles y malvados y terribles, son malísimos, pero que en el 43 sabían que habían asesinado a Reinhard Heinrich, pero no sabían ni cómo, ni sabían qué habían hecho los nazis como castigo, y lo que se inventaron Bertolt Brecht y Fritz Lang para mostrar que los nazis eran súper crueles y malvados, se queda corto en comparación con lo que realmente hicieron. O sea, que la realidad fue incluso más cruel y despiadada que la película. Y ahora sí estamos hablando de una gran película, muy bien rodada, con muchos elementos expresionistas a nivel de imagen. Y no sé, te dejo Guillermo, que le des un poquito, que expliques un poco más. Bueno, al principio te dije que mis películas favoritas de la época americana eran Furia, Solo se vive una vez y una tercera. Pues la tercera sería esta, de hecho, más que otras más míticas como Perversidad o Los Sobornados, que también me encantan. Pero esta sería mi tercera película favorita de la etapa alemana de Fritz Lang. Es decir, es una película que me apasiona y de las que más veces he revisionado. Creo que en parte me gusta mucho porque es de las, porque la etapa alemana de Fritz Lang creo que quizá me gusta un poco más que la americana. Y esta yo diría que de la época americana es la que tiene como un deje más alemán. No sé, quizás es impresión mía, ¿eh? Pero me recordaban, por ejemplo, a M en el rollo de... Sí, sí. Bueno, No, no, iba a que decir perdona, iba a decir que visualmente sí, a mí también, ¿eh? Perdona, sí, sigue. sí, no, pues visualmente es eso, me recuerda mucho a las películas alemanas e incluso el rollo de como M, que sea una película que parece que es un conflicto concreto y luego acaba siendo algo más colectivo. En el tramo final de la película
digamos que el protagonista se diluye y los protagonistas pasan a ser como casi como varios personajes, ¿no? Y que urden una especie de trama muy enrevesada para engañar a los nazis. A nivel visual eso me recuerda mucho a la época germánica y creo que eso, que tiene muchos detalles, la manera de narrar la historia, en que a veces parece como que se desvía del hilo principal para hablar de un personaje secundario que luego acaba teniendo importancia, también me recuerda mucho a M. Entonces supongo que por eso me gusta tanto. Y aparte que es una película magnífica, tiene suspense, la denuncia a la barbarie nazi está muy bien hecha. Los actores están muy bien, aunque no hay grandes estrellas de esos tipo un Cary Grant o un Gary Cooper, pero por ejemplo tenemos a uno de los más grandes secundarios del Hollywood clásico, que es Walter Brennan, que aquí hace además un Sí, personaje sí. muy atípico, porque Walter Brennan normalmente hacía siempre de típico personaje un poco tontorrón, simpático, borrachillo, y aquí hace un personaje súper digno, inteligente, hace un profesor de universidad, si no recuerdo mal, que es que acaba siendo atrapado por los nazis, y le da al personaje una dignidad, una fuerza, que es increíble, sobre todo si lo comparamos con los personajes que suele hacer en Tener, no tener o Río Bravo, que es lo contrario. Sí, 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 sí. Es un personaje. De hecho, apenas se le reconoce. O sea, tienes que fijar para reconocerlo, ¿no? Porque además sale con una barbita típica centroeuropea, ¿no? Y cuesta reconocerlo. Es además una película que, como dices, es muy entretenida porque además vemos la investigación de los nazis para encontrar al asesino. Y vemos también cómo, por una parte, la resistencia y por otra parte, los ciudadanos van tomando conciencia y van un poco eh, eh, creando formas no bélicas no sé si decir, re- resistencia pasiva, pero un poco de boicotear a los nazis, ¿no? Y es muy interesante porque es una película que tiene una historia central que es muy interesante, pero además narra pequeñas cosas y los personajes, o sea, puede que no tenga grandes actores protagonistas, pero es una película muy de secundarios, muy coral, en la que sí que hay unos personajes que son un poco más importantes, evidentemente, el de Brian eh, Donlevy o la de Anna Lee, que son un poco más los protagonistas, pero en la que los actores secundarios tienen un peso enorme, tienen un punto casi coral, y en la que todos están francamente muy bien. Y es una película evidentemente ferozmente antinazi. El único nazi que más o menos puede generar un poco de empatía es el investigador, que es un tío muy inteligente, pero que tampoco es el tío más nazi a nivel ideológico, o sea, simplemente trabaja para ellos. Y luego muestra mucho la dignidad justamente de los antinazis. Justamente es una de las películas en la que los buenos y los malos están más claramente definidos. Delan, que es algo que normalmente no hace, pero funciona muy bien. De hecho, yo diría que la película es más Bertolt Brecht que Langiana en ese sentido digamos, social o en ese sentido de personajes, pero la parte languiana, que es la parte visual, funciona muy bien. Es que es una película que lo tiene todo: guión, buenos actores, buena fotografía. Es excelente. Es posiblemente. Yo no sé si le pondría como mi favorita, pero del Lang americano, pero está entre ellas también, ¿eh? Para mí es una obra maestra. Y también hay que decir que es una curiosidad muy interesante que Bertolt Brecht, cuando colaboró en el guión, quería incluir bastantes escenas en que se mostraran las barbaries que hacían los nazis en los campos de prisioneros. De hecho, tengo entendido que las primeras versiones del guión, que luego se modificó mucho, Brecht incluía escenas en que cuando el personaje del padre, el profesor, acaba en el campo de prisioneros, pues se mostraba con más detalle todas las barbaridades que sucedían. Pasa que todo eso se suprimió en la versión final de la película, pero de haberse hecho, seguramente habría sido, yo creo, la primera película del Hollywood clásico en mostrar las barbaridades que estaban haciendo los nazis y eso que aún no se sabía hasta qué punto estaban realmente, lo que estaban haciendo realmente. Alberto Beck se basaría más en lo poco que se sabía entonces que estaban haciendo los nazis. Como tú has dicho, al final la realidad superó la ficción, pero para mal. Pero habría sido muy interesante que realmente hubieran tenido la valentía de incluir esas escenas para enfatizar aún más el tono de denuncia, creo yo.
Pues mira que a pesar de que evidentemente en la película no llega a las burradas que hicieron los nazis, por ejemplo, en Lidice, que hicieron cosas brutales, pero aún así es una película que considerando que no sabían claramente qué estaba pasando y tal y cual, eh, que los nazis cojan prisioneros a gente al azar y los ejecute como castigo, a mí me parece una decisión cruel, despiadada, un castigo muy chungo. Además, también se ve a las personas a las que detienen, se ve el resultado de las torturas. Vemos a la dueña de la tienda que se niega, que se niega a decir quién es la chica que señaló por el lado equivocado cuando los nazis buscaban al asesino, que la chica es la protagonista y el asesino de Heinrich es el otro protagonista. Y vemos el proceso de esta mujer al principio, de cómo la empiezan a interrogar, y vemos el final, es un final muy triste porque acaba muerta por las torturas. No vemos la peor parte de las torturas, no la vemos, estamos hablando de Hollywood clásico, estamos hablando de 43, pero ahí está el efecto de que ha sido torturada y ella ha sido muy digna, pero al final muere por la tortura. O sea, el efecto ya está. Evidentemente, no tan bestia como la realidad. Pues, ¿quieres decir alguna cosa más de esta película? No, es de una de las películas de las que se dirían, podría decir muchas cosas, pero pasamos a la siguiente que también es muy interesante, siendo de un estilo totalmente diferente y es una película muy curiosa. Pues a mí me parece la más gisconiana de Lang. Sí, Mira, son, sí, son, sí, do- son, sí. do- son- son dos directores que asocio, pero asocio por otras razones, pero es la más gisconiana. La película es El Ministerio del Miedo, del 44, protagonizada por Ray Milland, en la que se trata sobre un hombre que acaba de salir del manicomio, ha estado cerrado durante un par de años, realmente por razones, realmente no tendría que haber estado objetivamente hablando, pero, eh, pero queda esa marca ahí, y se encuentra por accidente que, bueno, mientras tiene que esperar el tren, va a una actividad benéfica contra las viudas de la guerra, para las vidas, y justamente esta imagen que estamos viendo, la adivina, que le da un código para que gane el pastel, y a partir de aquí que gane el pastel, además, porque él dice una frase que ella cree que lo confunde con otra persona. A partir de este pastel se crea una situación en la que él es perseguido, él explica a la gente que está siendo perseguido y la gente no le cree, y se mete en todo un entramado de espías dentro de Londres, ¿no? De espías nazis dentro de Londres. Eh, es una película muy interesante, muy gisconiana, o sea, es una película donde la acción, donde la acción, entiendo la acción como movimiento, tiene un peso muy importante, y en la que también no sabes tú quién es quién y quién puede ser, y juega mucho tiene un punto muy conspiranoico, y en ese sentido está muy bien conseguida. Es una película muy curiosa. A mí es una película que me parece bastante fascinante porque es que el argumento, solo con escucharte a ti tratar el argumento ahora, o sea, cuando lo oyes desgranado, dices, es absurdo, o sea, es una locura de argumento, o sea, es una película en que el McGuffin es una maldita tarta, una tarta, o sea, no se os ocurrió un McGuffin que podría ser, no sé, como más serio, y además es una película que la vas viendo, o sea, la película, la clave yo creo que es dejarte llevar. Partes de la base de que el personaje sale de un manicomio y de que lo que estás viendo no sabes hasta qué punto es verdad, es un sueño, es una... La conspiranoia va un poco de eso, en el fondo, de que parece como que todo el mundo está compinchado
para conseguir algo y eres tú como el que está loco, que es una idea muy hitchcockiana. Entonces, yo creo que aquí la clave es no buscar, no intentar verle el lado creíble al argumento o intentar buscar algo que lo hay y dejarse llevar por la idea de que este personaje está loco, se está encontrando una serie de situaciones absurdas y que, claro, ponte en su punto de vista, el pobre hombre no sabe hasta qué punto lo está soñando, es real, no es real, qué personajes me dicen la verdad, cuáles me han engañado. Si entras en este juego y te dejas llevar, es una película apasionante. O sea, hay una escena en la que no sé cómo acaba una sesión de espiritismo y no viene nada a cuento, pero es igual. Es la idea de que vas de un sitio a otro, ¿no? Y el McGuffin sigue siendo una maldita tarta, que es algo que, insisto, me fascina mucho. Y es cierto que es una película muy hitchcockiana. De hecho, cuando escribí sobre ella hace tiempo, precisamente dije lo mismo, que es la película más Hitchcock de la carrera de Lang, porque tiene un McGuffin muy claro y además muy absurdo. Y porque además tiene esa estructura típica de Hitchcock en 39 escalones, con muchos talones y demás, de situaciones que van como episodios, ¿no? Y además que son muy absurdos, pero que Hitchcock consigue a su manera que funcionen, ¿no? O que entres un poco en el juego, ¿no? O como mínimo que te sea creíble, ¿no? Y que además hacen que el personaje, el pobre hombre, se encuentre solo ante el mundo, ¿no? Porque cómo vas a convencer a alguien de que todo esto que está sucediendo es real o que hay alguna base para pensar que hay una conspiración nazi? Entonces, si entras en este juego, yo creo que es una película muy disfrutable, muy interesante, con algunas secuencias muy bien filmadas. A mí la sesión de espiritismo me gusta mucho, por ejemplo. Sí, sí, es una escena muy chula y además muy languiana, en el sentido que también tiene ese punto muy expresionista, pero además es una escena súper absurda, que, o sea, es una escena conscientemente absurda, o sea, tiene ese rollo también muy hitchcockiano de de pasarse un poco por el forro todo el tema de ser verosímil y de Sí, jugar con sí. el espectador en ese sentido. Y tiene Y muchos detalles interesantes. Por ejemplo, di, creo que es la primera película, ¿eh? no, Diría no, que es la primera película sigue. en la que sale Dan Duria, que es uno de los más grandes secundarios de Hollywood, que se especializaba en hacer personajes de villano. Y veremos que en uno de los ciclos que comentaremos ahora tuvo mucha importancia. Y aquí creo que es la primera película de Lang en que aparece, y eso es un detalle muy interesante. Y también quería saltar sobre todo el inicio. Antes hablábamos de inicios impactantes. A mí de esta película me flipa. O sea, ves al personaje sentado, oyes un reloj, no sabes, claro, no sabes quién es el personaje, dónde estás, qué está sucediendo, pero consigue que un entorno que se supone que es normal, que es una habitación, un hombre sentado, parezca todo como muy raro, como muy en plan de no entiendes qué pasa. Y no se está acabado un rato cuando ves que es un manicomio, que entiendes que el tono enrarecido es porque es un recurso que sale del manicomio después de un tiempo. Pero ese inicio a mí me parece flipante. ¿Cómo conseguir que algo normal te parezca extraño? Sí, sí, a mí al principio me descolocó mucho, era como bueno, vale, muy bien aquí. Además el reloj está como muy omnipresente, que luego tampoco tiene un peso tan grande el reloj en sí, ¿no? Pero bueno, no sé. Eh, vamos con la siguiente, que sería, para mí es la más floja, bueno, creo que para los dos es la más floja de las cuatro películas, que es Clandestino y Caballero, que es Cloak and Dagger, que sería algo así como capa y puñal en realidad, del 46, o sea, justamente poco después de acabar la Segunda Guerra Mundial, en la que habla sobre la OSS, que es Organización de Servicios Secretos, que sería la base en la que después se crearía la CIA, o sea, hablamos, hablamos del tema del espionaje antinazi. Trata sobre un científico al que reclutan, a un físico al que nuclear, al que reclutan para que consiga información de una científica que él conoce y que está ayudando a los nazis obligada, porque ya sabes, los nazis son muy malos y solo consiguen que la gente trabaje para ellos si están obligados a hacerlo. Y, y que ella resulta que se ha escapado a Suiza y que, bueno, lo llevan y entonces él, que habla un poco alemán, eh,
le convencen para que ayude a conseguir la información que tiene para adelantarlos en la carrera nuclear contra los nazis. A partir de aquí, él viaja, a la mujer la asesinan y entonces pero él ha podido hablar con ella un poco, sabe que ella trabajaba con uno italiano que él también conoce, con otro científico, entonces va a buscar al científico italiano y en Italia, cuando tiene que esperar para poder contactar con el italiano, se hace amistad con una chica de la resistencia italiana que le da cobertura, que lo interpreta Lily Palmer. Bueno, decir el prota es Gary Cooper, o sea, que es el héroe americano, que es un físico nuclear un poco dudoso, o sea, no da, no da el perfil esperado. Bueno, poca broma, porque se ve que Gary Cooper tuvo problemas con el guión porque sencillamente los pocos conceptos que dice nucleares, que tampoco son muchos, decía que no los entendía y que decir esas palabras tan complejas decía que es que yo esto no, esto es muy difícil para mí. Joder, pues tampoco que sea una película a nivel de ciencia muy compleja, la verdad. Dicen lo justo, las palabras mínimas, para decir, oh, es científico, ¿no? Pero no te creas tú que se come mucho el tarro, vamos. Es una película de aventurillas, típica de espías y de persecuciones y de esconderse y encima con un rollo aquí sí que más amoroso. O sea, a mí me recuerda mucho el rollo que tiene él con Lily Palmer, me recuerda un poco a la que tiene el protagonista de El hombre atrapado, de Manhunt, con Joan Bennett, ¿no? Pero aquí sí que hay relación amorosa. Y es mucho más arquetípica, es mucho más típica y tópica la historia amorosa, ¿no? La subtrama. Y además, muy larga, demasiado larga. O sea, a mí es una de las cosas que menos me gustaron. Y mira que Lily Palmer lo hace bien, lo hace bastante bien, pero se hace demasiado larga. Y rompe un poco el ritmo de la historia. Por lo demás, es una película de aventurillas, sin más, ¿no? No sé qué piensas tú, Guillermo. Pues sí, sí, básicamente lo mismo. El gran problema, yo creo, o sea, al principio, pues bueno, parece la típica película así de espionaje, suspense, dobles agentes. Está bien, no es una gran película, pero lo pasas bien. Pero llega un punto en el que él tiene que ocultarse mientras está con Lily Palmer, que se hace un poco pesado por eso, porque se centra mucho en esa relación entre ellos dos. Y claro, en paralelo se supone que están los otros miembros de la Resistencia luchando para rescatar a otro personaje, ¿no? Y yo pensaba, ostras, a mí me gustaría más saber qué están haciendo los otros. O sea, lo que hagan Gary Cooper y Lily Palmer tiene su relativa gracia, pero yo quiero ver cómo rescatan al personaje que están liberando en paralelo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el defecto de la película, que el guión no es muy bueno y que la relación entre ellos dos se acaba haciendo un poco pesada. Salvo eso, la película está bastante bien, tiene algunos secundarios bastante chulos. Por ejemplo, hay un personaje que es Vladimir Sokolov, que es el típico, que por el nombre nadie sabe quién es, pero si veis películas alemanas de la época o de la era muda, además el rostro lo reconocéis enseguida y hace un personaje muy digno. Y no tengo mucho más que añadir porque realmente creo que es una película que tampoco da mucho más de sí. De las 4 películas antinazis es clarísimamente la más floja de todas. Sí, sí. Yo también pienso lo mismo. Es una película entretenida, con rollo aventuritas y amor y poca cosa más. Y más allá de Bueno, sí, decir... ¿Sí? que se me olvidaba destacar que está muy bien el mensaje antinuclear. Eso es verdad, eso hay que decirlo. Que tiene un mensaje, no solo... Se notaba que la guerra mundial ya había acabado y por tanto el mensaje no era ya solo quemar a los nazis, sino también avisa mucho sobre el peligro de jugar con armas nucleares, no solo por parte de los nazis, sino que incluso por parte de los Estados Unidos. No lo dicen explícitamente Sí, porque sí, obviamente no sería viable, pero sí que es verdad que hay que resaltar que la valentía de dar a entender ese mensaje. sí, sí, habla un poco sobre eso, sí, sí, sobre el riesgo, pero... Y también habla sobre la importancia de tener una buena red de espías,
y que es. Sí, sí, sí. En el fondo es, es un poco el mensaje de la película, ¿eh? Menos mal que Sí, tenemos sí. espías guays, ¿no? Sí. Pues vamos con la siguiente familia de películas, en este caso es un dúo de películas, que forman La mujer del cuadro y Perversidad. Son dos películas, o sea, lo hemos llamado, o lo he llamado Femme Fatal y Pringao. En este caso son es que es eso, es la Femme Fatal y el pringao. En este caso es un pringao. O sea, además las dos tienen un punto de partida similar en el sentido de que en los dos casos es un hombre mayor que se siente que le gusta una chica más joven y eso lo mete en líos. En los dos casos son los mismos protagonistas, que son Edward G. Robinson y Joan Bennett. Las dos películas son dos peliculones, son dos grandes películas. Y además, siendo películas parecidas, hay diferencias, sobre todo en los roles de la Femme Fatal. O sea, en lo que es roles de Femme Fatal hay diferencias entre una y otra, porque digamos que una de ellas, la Femme Fatal, lo es un poco a su pesar y la otra lo es sin ninguna duda, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre estas dos películas, sobre la conexión que hay entre ellas dos? Bueno, no me extenderé mucho porque al ser solo dos ya entraremos en detalle, pero yo creo que son dos grandes películas. Cuando empecé a ver películas de Fritz Lang, me gustaba más La mujer del cuadro, porque sobre todo el giro final, la primera vez que la ves, te impacta mucho, te parece muy sorprendente y muy bien traído. Pero con el tiempo, a base de revisionándolas, he acabado prefiriendo Perversidad, que creo que como película es más redonda, siendo ambas muy buenas, pero es que Perversidad para mí entraría dentro de las grandes obras maestras de Fritz Lang de su carrera. Pues justamente lo que has comentado es el único punto débil que le veo a la mujer del cuadro. O sea, justamente eso es lo que a mí no me acaba. Pero vamos a ella. Vamos a la primera película, que es La mujer del cuadro, The Woman in the Window, del 44. Eh, como ya hemos dicho, por protagonistas Edward G. Robinson y Joan Bennett, y con actores secundarios como el también comentado Dain Duriella, que era otro gran actor secundario que siempre hacía el mismo papel de malo cínico y cabroncete, porque además tiene cara de bicho malo. Trata sobre un profesor universitario, creo que sí, que en la que queda con los amigos en un club, ¿sabes? Los típicos clubs de hombres, ¿no? Masculinos de antes, y al lado del club hay un cuadro de una chica y que siempre se queda mirándolo, ¡ay, qué guapa que es!, ¿no? Entonces él se queda más tarde que sus amigos y cuando sale se queda mirando el cuadro y entonces aparece ella a la espalda, ¿no? Ve el reflejo de ella al lado del cuadro y entonces se gira y la ve a ella, ¿no? Entonces empiezan a hablar, la acaba acompañando a casa, empiezan a hablar, empiezan a acompañar, la acompaña a casa y al final se queda para tomar algo con ella. Y en ese momento entra un hombre que se supone que es el amante de ella, lo ataca a él, se vuelve loco, lo ataca a él, empieza a tal, y entonces ella que tenía justamente unas tijeras que le había pedido en la mano, le acerca las tijeras a él y él defendiéndose mata al amante este que estaba furibundo y loco, ¿no? Entonces deciden que como no pueden, ha sido en defensa propia y ha sido un poco accidentalmente, no era algo que pretendían hacer, pero se dan cuenta que es algo difícil de explicar, con lo cual deciden que hay que quitarse de encima el cadáver eh, para que no nos acusen, ¿no? Porque si no, porque parece que sea un asesinato hecho adrede, no en defensa propia. El tema está en que este hombre es un hombre importante y que tenía a un guardaespaldas un poco chungo, un chantajista profesional metido a guardaespaldas que lo seguía a todas partes y que, aunque no sabe lo que ha pasado ahí, sí que sabe que este hombre a veces visitaba a la chica esta y que la iba a visitar esa noche. Con lo cual empieza a chantajearla a ella y ella le pide ayuda al hombre. Bueno,
lo que decía es que es una película de femme fatal, pero en este caso yo diría que es una femme fatal un poco a su pesar, porque no estamos hablando de una chica, o sea, normalmente el concepto de femme fatal, que además esto es un tema que conocemos bien Guillermo y yo, viene mucho de tiene su origen en el cine, con las damas de teatro, con las divas del cine italiano de la década de los 10, solían ser mujeres muy malvadas que llevan al hombre a la perdición, ¿no? Es una visión muy machista, pero que estaba muy metido dentro del subconsciente popular. Y eran películas que además tenían mucho éxito. O sea, siempre han tenido mucho éxito dentro del melodrama, ¿no? En este caso, la femme fatal no es una chica mala, una chica malvada, sino que en el fondo, sino al contrario, es una chica maja que además intenta hacer las cosas bien, intenta solucionar, pide ayuda al hombre cuando realmente la necesita, o sea, no es que busque la perdición de él ni busque nada de él. Y de hecho, muchas de las malas decisiones se toman por él, es él el que las toma, ¿no? Por lo demás, es una película que define muy bien el estilo de Languiano que vamos a ver en otro punto, que es la mezcla de cine negro y melodrama, pues tiene elementos de melodrama, pero se respira el cine negro. Y no sé, te dejo, Guillermo, que continúes, que comentes. Pues yo creo que es una de esas películas que está muy bien para introducirse en el cine de Lang. Al menos en mi caso funcionó muy bien, porque aparte de ser una muy buena película, como cinta de suspense es muy buena y engancha mucho, ¿no? La manera como el protagonista se ve involucrado a su pesar en un crimen y cómo el guión es tan puñetero que hace que uno de los que investigue el crimen sea un amigo suyo, ¿no? Y vas viendo cómo a raíz de su relación con el amigo va encerrando el círculo y ves cómo va quedando un poco cada vez más atrapado, cómo a veces se pone en evidencia sin quererlo. Y es realmente una película de esas como muy agobiante. Yo creo que el elemento que tiene muy de cine negro es esa sensación de agobio, ¿no? Eso es muy típico de cine negro. Protagonistas que han cometido un error y ese fatalismo de que no hay manera de escapar de él, de que parece que has hecho un cine perfecto, pero de alguna manera te va a salir mal. Y eso yo creo que funciona muy bien. El gran punto de discrepancia y discusión yo creo que es el giro final, que si alguien no lo ha visto, yo sí que recomendaría ya saltar a la siguiente, porque esto es un spoiler que cambia toda la película por completo. Y es que al final de la película, cuando parece que ya no tiene escapatoria, se descubre que todo era un sueño, que se quedó dormido en el club y pensando en el cuadro ese, se imaginó toda esa historia. Entonces, la gracia para hacer que no que como recurso es un poco así hoy día, ¿no? Pero el guión le da un poco de gracia al hacer que el resto de personajes de este drama sean personas que estaban por ahí. Por ejemplo, Dan Duria, que como dice siempre hace de malo, aunque curiosamente en la vida real se ve que era un padre de familia ejemplar y todo eso, es curioso, pero bueno, siempre hacía de malo. Luego descubrimos que es el portero del club, por ejemplo. Eh, y entonces eso hace que esté todo un poco más unificado. El final original en realidad era que Edward G. Robinson al final agobiado se suicidara porque no veía otra escapatoria. Pero lo vieron como un final muy lúgubre y muy pesimista y se les ocurrió este. A Fritz Lang le gustó mucho este final. De hecho, es un final que recuerda quizá un poco al de Caligari. Esos Sí, finales sí. que te hacen ver toda la historia como una invención de un personaje. Y es curioso porque Fritz Lang siempre se atribuyó de que fue él quien se inventó el giro final de Caligari, lo cual es falso, Sí, casi sí. seguro es falso. Pero bueno, es parte también eso es un aspecto de Fritz Lang que también merece la pena resaltarse, ¿no? Que cuando su cine se redescubrió en los 60-70 y le empezaron a entrevistar jóvenes periodistas, le gustaba mucho inventarse cosas y ponerse más méritos de los que le correspondían. Y no tenían ningún problema en echarle todo el morro del mundo y decir que yo hice esto lo hice, esto fue cosa mía, no sé cuánto. Y en Caligari se atribuyó que el giro final se le ocurrió a él y que fue idea suya. Y en este caso también se le atribuyó, supongo que partiendo un poco de lo de Caligari. Aunque creo que el giro este no fue tampoco cosa suya, sino que fue una necesidad del guionista, en plan de que el estudio dijo, no podemos acabar con un final tan lúgubre. Para mí no funciona mal como desenlace. Es verdad que tiene mucha gracia la primera vez, en revisionados pierde un poco la gracia, sin el impacto, pero bueno, no está mal.
A mí, el guion es de Nunali Johnson, que es un muy buen guionista. Es curioso porque la que vamos a ver después es de Dale Nichols y ambos han sido guionistas que han trabajado con John Ford en varias ocasiones. No sé, a mí, es que a mí, por ejemplo, a mí me encanta ese rollo de que la protagonista no sea la típica femme fatal, ¿no? Que no sea la típica mala, malísima, y cómo todo se va liando, pero porque no tienen el control de la situación y se va liando una tras otra, porque a lo mejor no toman una decisión bien, o porque no ejecutan bien, o porque aparece alguien inesperado, pero como todo se lía sin pretenderlo, ¿no? Eh, porque es como si fuese volvemos un poco a la idea languiana del destino trágico. Es como si estuvieran condenados a un destino trágico, al menos el personaje de Edward G. Robinson, eh, excepto por ese final que ya hemos comentado, ¿no? Y me gusta ese rollo de que no es que nadie sea malo, sino que se van liando las cosas. Bueno, sí que hay uno malo, que es el chantajista, pero, pero ella no. Sí, eso es muy de cine negro, ¿no? Es lo que mola de cine negro, que no es... O sea, en el cine de gángsters, que es como el precedente del cine negro, está claro que el gángster es un delincuente, te puede molar porque es muy carismático, pero bueno, es un delincuente que se dedica a robar y al final o lo pillan o se lo cargan. Pero en el cine negro lo que mola es que muchas veces tienes a personajes que simplemente han cometido un error o que se han visto incluso en una situación que ellos no son responsables o que ha sido mala suerte, y a partir de ahí todo se enreda, todo sale mal y no tiene escapatoria. Y eso es lo que hace que el cine negro para mí sea un género tan potente, porque te da esa angustia, ese fatalismo, ese rollo de que le podría pasar a cualquiera. O sea, tú y yo no vamos a atracar bancos, que yo sepa, ¿no? Pero sí que nos puede pasar que nos surja un día una situación extraña como las que se en la película negra, en la que, mira, una persona normal y corriente de repente le ha sucedido algo y a partir de aquí todo se enreda, nadie te cree. Y eso Lang lo utiliza muy bien con esa idea que tú has dicho de fatalismo, que es, yo creo que uno de los grandes temas de la filmografía de Lang desde sus inicios, desde Las Tres Luces, en muchas películas más suyas. Y creo que lo usa muy bien en este filme. Sí, sí. Además está muy bien rodado, tiene una fotografía estupenda. Los actores están muy bien. Además, hay una química curiosa entre Edward G. Robinson y Joan Bennett. Joan Bennett es una actriz muy infravalorada porque creo que lo hace muy, muy bien. Y en general es una película que te engancha muchísimo, y yo creo que esto, si no quieres añadir alguna cosa más, Guillermo, nos lleva a la siguiente película. Sí, vamos a la ¿Quieres decir otra. alguna cosa más? La No, no, siguiente, pasamos a universidad. sí, sí, la siguiente película es Perversidad, Scarlet Street, del 45, o sea, un año posterior. El reparto es el mismo, o sea, Edward G. Robinson y Joan Bennett, y encima como actor secundario, otra vez más, Dain Durieya, además con un personaje que no es que sea idéntico, pero que recuerda mucho al otro, al que hacía en La Mujer del Cuadro. En esta ocasión la historia trata sobre un cajero que está casado con una mujer a la que realmente no quiere, que una noche en la que ha bebido un poco más y tal y cual, porque era una especie de fiesta de empresa y de aniversario, se encuentra con un hombre que está pegando a una mujer. Él va a ayudarla. El hombre que está súper mamadísimo, accidentalmente se cae o sea, el tema está en que, digamos, que la salva y al final la acompaña a su casa. Entre ellos dos se genera una relación de dependencia y poder, en la que ella lo controla a él, y en la que, curiosamente, el hombre que le había maltratado es su novio. O sea, no es un desconocido, es su novio, y con la que también tiene otra relación de dependencia, pero a la inversa, es él el que la domina a ella. Y asimismo, el protagonista le gusta pintar, lo hace por afición, es un tipo que es culto, pero que no se lo cree,
Y entonces, y que además tiene la costumbre de no firmar los cuadros. Y ella, un poco llevada por su novio, los firma y los vende y resulta que es un gran éxito, que los cuadros tienen un gran éxito y se convierte en una pintora famosa sin pintar nada, sin tener ni idea de pintar. Y bueno, a partir de aquí la situación se va yendo en extremo, él descubre que ella firma con, los cuadros que él hace, pero a él le parece bien porque así, eh, porque bueno, así puede, porque cree que ella tendrá más éxito que él, que él se ve a sí mismo como un fracasado. Además, roba dinero del trabajo para pagarle a ella sus cosas, que asimismo ella paga al novio. Y se lía todo hasta ese final trágico y retorcido tan villano. Eh, es un guión que, explicado así, parece como muy retorcido. Y es cierto que lo es, pero cuando ves la película todo funciona muy bien, todo funciona muy natural, todo funciona muy creíble. Y es cuando piensas en lo que estás viendo, cuando te das cuenta de las muchas tramas que hay ahí, lo retorcido que es todo, pero todo funciona perfectamente como un reloj cuando lo estás viendo. Sí, realmente yo creo que, como he dicho, yo creo que es una de las obras maestras de Lang en Estados Unidos. Realmente es una película admirable. Y es eso de que, como tú dices, explicado quizá parece que no puede funcionar, pero realmente en la película todo fluye con mucha naturalidad. El tono entre melodrama y cine negro también está muy bien cogido. O sea, realmente no llega a. Yo creo que no llega a estar nunca del todo en ninguno de los dos géneros. Está con un pie en cada uno de ellos y en ambos hace muy bien. Y los personajes funcionan muy bien. O sea, lo de Joan Bennett, como dices, es un poco extraño que cuando se habla de las grandes actrices de la época clásica, de Hollywood clásico, casi nadie se acuerda de Joan Bennett, pero solo con las películas que hemos mencionado ahora con Fritz Lang ya nos damos cuenta de lo versátil que es. Desde la chica esa inglesa tan simpática de la película de El hombre atrapado, en La mujer del cuadro, que hacía un personaje más bien benévolo, inocente, atrapado por las circunstancias. Y aquí es un personaje de femme fatal puro y duro, retorcido, egoísta, cruel, y lo hace de forma admirable y súper creíble. O sea, en todos estos roles diferentes lo hace muy bien. Y funciona muy bien todo, la verdad. O sea, es como coger los ingredientes de La mujer del cuadro y mejorarlos. Edward G. Robinson, aquí con el personaje que interpreta de un pobre calzonazos, buenazo y demás, es que está fantástico y es súper creíble. El plano tan famoso que hemos visto de él pintando las uñas del pie es un plano que me encanta y que resume con una sola imagen la relación que tienen ellos dos. Dan Duria, como siempre haciendo de malo, es fantástico. O sea, realmente es una película que funciona muy bien a muchos niveles. Como curiosidad, antes de que se me olvide, quizá puede ser interesante decir que es un argumento que ya llevó al cine en los años 30 Jean Renoir, con una película que está Uh muy -huh. bien, que se llama La Golfa, del año 31. Yo creo que es mucho mejor la de Fritz Lang. Y lo menciono como curiosidad porque más adelante veremos otra película de Fritz Lang que Renoir ya había adaptado antes también en los años 30. Tienen como estas dos cruces, Fritz Lang y Jean Renoir, que son bastante curiosos. Pero en este Sí, caso bueno, realmente. Sí, sí. podemos decir los títulos. Es de Lang, Deseos Humanos, y de Renoir, La Bestia Humana. Sí, Y además aprovecho para comentar que en la autobiografía de Renoir, que es una delicia de leerla, y además te cae bien Renoir, porque es un tío que tiene una visión del mundo muy alegre y muy optimista, incluso cuando es pesimista, lo es con ternura. De Lang habla con bastante amargura. Habla como, este tío, o sea, no lo dice tal cual, pero como, este tío me ha copiado, este tío se ha labrado fama en Estados Unidos copiándome, el cabrón, ¿no? O sea, sin decirlo así, pero pero muestra como ese punto de amargura con Lang, ¿no? Simplemente es curioso era porque, una nota. es curioso porque Renoir parece ser que era un tío, aparte de que es un tío que te cae muy bien, se nota que era súper majo, es un tío que es, leí decir a Peter Bogdanovich que los directores de Hollywood clásico tenían cierta reticencia a hablar de otros directores. No les gustaba hablar de otros directores, les gustaba solo hablar de sus películas, ¿no?
Y la estación decía que era Renoir, a quien le encantaba hablar de John Ford, de Hitchcock, de analizar bien sus películas, pero curiosamente me parece curioso que teniendo en cuenta que justamente Delang, que es un gran director, le queda ese recuerdo amargo por dos películas que hizo un remake que tampoco es para tanto. De hecho, La perversidad yo creo que es mejor. Pero bueno, cierro paréntesis con lo de Renoir, que me parecía interesante. Sí, a mí esta perversidad me parece, en comparación con La mujer del cuadro, aquí sí que el concepto de femme fatale está más claro, pero Hitchcock es muy interesante porque lo retuerce todo, o sea, es un cabronazo, digo, Hitchcock, Fritz Lang, es un cabronazo, todo lo retuerce y es muy interesante cómo consigue que él crea una relación de dependencia y dominación muy fuerte en que Joan Bennett domina al personaje de Edward G. Robinson, que es un calzonazo, o sea, es tan calzonazos que en una peli clásica, algo que hoy en día se ve como totalmente natural, pero se ve como algo, aparte de la imagen de él pintando las uñas de ella, pues es una pedazo de imagen, también cuando él sale con el delantal cocinando o limpiando los platos, ¿no? Que hoy en día es algo supernatural, pero que ahí está en un punto como de humillación, como ponerlo como un personaje débil e inseguro y que hace funciones eh, consideradas femeninas, ¿no? Y más en aquella época. Y Entonces, no olvidemos, perdón, que sí, Edward sí, Robinson se hizo famoso haciendo de gángster. Que se hizo famoso claro, con claro, Mamba Dorada, de hombres duros, sí, sí, gángsters, hombres muy duros. crueles, policías, detectives. Y aquí está con un delantal, que hoy día, con nuestra mentalidad de hoy día, pues no lo ves tan raro, ¿no? Pensas, bueno, ese hombre será un policía muy duro, pero luego en casa a lo mejor hace la cena, ¿no? Pero en, en la mentalidad de la gente de la época, Edward G. Robinson era el Little Caesar, el gángster más duro que había, bueno, el primer gángster duro que hubo en el cine, o un personaje de películas de eso, detectives, y aquí le vemos, y entonces ese punto de humillación tengamos en cuenta. Para la época era aún más al haber dado este papel de manera tan inteligente a un personaje como a un actor como Drake Robinson, que el público de la época asociaba a ese tipo de papeles. Y está muy interesante cómo genera esta relación de dependencia en la que ella domina y lo controla a él, pero al mismo tiempo ella es dominada por su novio. El novio es un puto, es un maltratador de mierda, que la golpea, la humilla, le dice constantemente que tú no vales nada, no sé, que... O sea, hay un maltrato psicológico que además ella se enfada con él, se pelea, pero luego, ay, es que es el amor, ¿sabes? Cuando habla con su amiga, que su amiga le dice, oye, Mm. tu novio es un gilipollas, es un idiota, ella le responde, es que tú no sabes lo que es el amor. El amor es así, ¿sabes? Una relación totalmente tóxica y enfermiza en la que él domina, como también es tóxica y enfermiza la relación de ella con el personaje de Roger Robinson. Pero Lang es tan retorcido, tan retorcido, y aquí hay spoiler, aquí, si no habéis visto la película, pasaros a la siguiente, ya sabéis, en los tiempos, en la descripción, es tan retorcido y tan cabronazo que lo que hace es que el ejecutor, el asesino, es el más débil de todos, el que parece la víctima. Y que por mucho que sea la víctima y que ya sea muy mala, nada de lo que hace ella justifica que él la mate. Es un puñetero asesino. Y además, como es tan. Como nadie cree que pueda ser el asesino porque es un débil, porque es el débil y todo el mundo es consciente de que es el débil, no solo los espectadores, también los personajes de la película y la policía, todo el mundo, culpan al novio maltratador y el cabrón, el novio cabrón, acaba siendo la víctima del asesinato que ha cometido el otro. O sea, Lang otra vez más, retorcido, rizando el rizo, haciendo una película moralmente compleja y llena llena de detalles y de cosas a discutir. O sea, es otro Lang, puramente Lang. Sí, yo para cerrar simplemente, la idea que has dicho al final, que es muy interesante, es
la manera como le da la vuelta al concepto típico de cine negro, ¿no? De falso, de hombre inocente, como vemos en La Mujer del Cuadro, hombre inocentemente hombre, no, La Mujer del Cuadro quizá no porque sí que es un asesino, pero normalmente en el cine negro una de las tramas típicas es hombre injustamente acusado de un crimen, el verdadero asesino sale indemne y tiene que demostrar que sea el culpable y es inocente. Y en Perversidad le da un giro bastante macabro, bastante extraño a uno de los códigos del cine negro, que es, voy a hacer que el tío cometa el crimen perfecto porque ha matado a la chica, sale totalmente indemne, no va a pagar por ello y además no tiene ni que tener remordimientos porque el que van a detener por ello es un tipo que seguramente si no ha matado a alguien poco le falta, ¿no? Pero aún así, o sea, dices, todo ha salido bien, pero claro, no, ahí es donde la grandeza de Lan consigue que este final sea tan amargo, que el personaje se hunda tanto en sus remordimientos, o sea, es muy bueno, o sea, es lo que en el cine negro, en una película de cine negro normal sería un final en plan de, bien, por fin el protagonista ha conseguido de alguna manera salir indemne, aquí nos demuestra, no, lo ha conseguido, pero quizás peor incluso, porque no le espera un final feliz tras esto, o sea, ha cometido por pura casualidad, sin proponerse un crimen perfecto, pero ya va, para toda la vida va a quedar marcado por ello. Y es yo creo que una manera, una vez más, de coger unos códigos de un género y salirse por la tangente para remarcar una idea que creo que es muy interesante. Y para acabar con Perversidad y siguiendo lo que dices tú, ese final, es que ese final está muy bien, o sea, es una película muy, muy bien rodada. Y ese final está muy, muy bien pensado. Cuando él está solo en la habitación y la luz de neón del exterior brilla, ¿sabes? Con una luz que es eh, intermitente, que va y viene, y que entra por toda la casa, y muestra esa voz en off que se va repitiendo. Otra vez juega con la voz en off, como había hecho también en Solo se una vez, y que muestra los remordimientos de él, que están tanto por la voz, pero también está con la luz. Esa luz que se apaga, se enciende y que muestra y que crea una inquietud y que ayuda mucho a potenciar ese punto de locura final. O sea, es una película muy bien rodada, muy bien pensada. Es lo que decíamos de que el Lang norteamericano tiene menos medios, pero los que tiene los utiliza muy bien. Y esta película es un claro ejemplo.